Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 62 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las clases donde ya estamos viendo la parte del DOM, que es justamente esta API que tiene JavaScript en los navegadores para poder controlar el documento HTML, ¿sí? La clase anterior ya empezábamos a ver algunos elementos del documento y el día de hoy en esta clase, como ya lo habrás visto en el título, vamos a empezar a ver cómo poder manejar o interactuar con los nodos y particularmente con lo que se le considera elementos en JavaScript, que pues realmente son las etiquetas HTML. Para esto necesitamos cierto contenido en el documento HTML, entonces nos vamos a ir tantito a nuestro archivo de programación, nuestro archivo de programación HTML, perdón, bueno, nuestro archivo de marcado. Y miren, aquí abajo de esta lista de las web APIs, voy a poner una etiqueta BR, voy a poner una etiqueta HR y voy a poner otra etiqueta BR, ¿no? Como para que en el documento esto, pues, me dé una línea divisoria, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a escribir un poco de código HTML. Vamos a poner un H3 que diga manejo del DOM. En las siguientes, digamos, vamos a escribir todo el código HTML necesario como para las siguientes clases donde vamos a empezar a trabajar esto del DOM. Entonces vamos a tener un párrafo con un ID que se llame que-es, ¿sí? Y vamos a poner un lorem ipsum de momento aquí, ¿sí? Después vamos a poner una etiqueta nav con el ID menú que dentro tenga, esto lo voy a hacer con Emmet, emmet.io, que es un plugin que tienen los editores de código para escribir código HTML mucho más rápido, ¿no? Entonces aquí, esta lista que va a ser como simular un menú, va a tener 5 elementos, cada LI va a tener un enlace, que dentro van a tener el texto que diga sección 1, sección 2, sección 3, ¿no? Entonces, a la hora de escribir esto, tabulador, miren, ahí se ha formado. Ahorita realmente no me interesa lo que tengan en el href, los elementos, los enlaces. Entonces, ya tenemos nuestro párrafo, nuestro nav. Vamos a poner un input de tipo texto que tenga como atributo name, nombre, ¿sí? Y listo, creo que con eso es más que suficiente. Bueno, si quieren pongámosle el placeholder que diga nombre. Sí, necesitamos también un enlace. Este enlace, pues digamos que apunte al mismo archivo dom.html. Y aquí que diga dom. Vamos a agregarle una clase para para empezar a ver el manejo de los selectores. Sobre todo, y vamos a estar viendo el manejo de los selectores de CSS. Que tenga la clase link-dom, link-dom. Y listo, creo que con eso por el momento es más que suficiente. Y vamos a tener una sección que se va a llamar cards. Y esta sección cards va a tener 5 figuras. Figure. ¿Sí? Una figura que va a tener la clase card. Dentro, una figure tiene una image. Ahorita voy a utilizar un sitio web que se llama Place Image para traerme imágenes como dummies, ¿no? Y este sitio tiene 5 categorías. Entonces es placeimage.com, diagonal, luego el ancho de la imagen, diagonal, el alto de la imagen, diagonal y la categoría que quiero, ¿no? Entonces en este caso tech, aquí vamos a ponerle alt tech. Y en el fig caption, pues vamos a poner justamente esa categoría, ¿no? Tech. Perfecto, entonces aquí simplemente vamos a copiar 5 veces, bueno, hasta tener 5, 2, 3, 4, 5. Y aquí nada más vamos a ir cambiando la categoría por animals. Y entonces aquí que diga
ay, no, acá, que diga animals, que la categoría y el alt y el fig caption diga animals. Aquí vamos a hacer que diga people, que es otra categoría para que nos muestre diferentes imágenes este sitio. Luego otra categoría sería arquitectura, arch. Y finalmente naturaleza, nature, ¿sí? Excelente. Este es el contenido HTML. Miren que ya aquí, miren, tenemos estos elementos. Vean que ahí se han formado estas imágenes gracias a este sitio Place Image. Cada vez que yo recargue, bueno, pues me va a traer una imagen diferente de esas categorías, ¿sí? Bueno, entonces ya con estos elementos vamos a poder estar trabajando, me parece que los siguientes 10 videos, pues para explicarles todo fundamentos del DOM. ¿Sí? Entonces vámonos a nuestro archivo JavaScript. Y ahora, fíjense que, por ejemplo, muy importante, primero hay que ubicar un nodo, no confundir una etiqueta HTML, que es para JavaScript, eso es un elemento, que un nodo. Hay diferentes tipos de nodos. Los comentarios de HTML son un nodos, las etiquetas son otro tipo de nodo, los textos como tal, ¿no? Para las etiquetas textuales como los párrafos, los encabezados, etcétera, también son nodos, ¿sí? Entonces, para interactuar con el HTML como desarrollador web, no tanto te va a interesar digamos, todo tipo de nodos, porque mira, tú puedes buscar así, Mozilla Developer Network, node.nodetype, y te vas a dar cuenta, mira, esta tablita representa los diferentes tipos de nodo, una breve descripción y el valor, me parece que son como 11 o 12 los nodos, o sea, miren, son 12, ¿no? Algunos son nodos que se encuentran en documentos XML. Recuerden que el DOM es una API que tiene JavaScript en los navegadores para interpretar documentos HTML y documentos XML. Entonces, pues cada nodo tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí vemos un document fragment. En clases posteriores les voy a enseñar a trabajar con los fragmentos del documento. Pero básicamente para la interacción de HTML, a lo que a nosotros nos va a interesar son los elementos de tipo, los nodos de tipo elemento y los nodos de tipo texto, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Sobre todo cuando lleguemos a la clase del DOM Traversing o el cómo recorrer el DOM, ¿sí? Y bueno, entonces tienen que entender que un nodo de texto pues es el texto que tiene dentro pues una etiqueta como un H1, un párrafo, un H2, etcétera. Y un nodo de tipo elemento pues ya como tal es una etiqueta HTML en particular, ¿sí? Bueno, entonces basándonos en eso, ahora sí ya podemos empezar a revisar cuáles son los métodos que tiene el DOM justamente para yo poder capturar elementos del documento HTML en variables de JavaScript. Ahorita nos vamos a seguir utilizando mucho la consola, ¿sí? Y, por ejemplo, primero les voy a enseñar métodos que ya no suelen utilizarse porque digamos que han sido reemplazados por métodos más óptimos. Anteriormente, por ejemplo, teníamos un método que nos va a devolver una colección de nodos, ¿sí? Este método getElements, en plural, by tag name, pues lo que te está diciendo es, oye, tráeme todos los elementos que por nombre de etiqueta tengan, y por ejemplo, si yo me quiero traer todas las LIs, pues miren que ahí le pongo LI. Si nos vamos a nuestro navegador, miren, acuérdense que ya tenemos muchas LIs, ¿no? En el documento, por estos menús de navegación y por estas, la lista de web APIs. Entonces, miren, detecta 6 y recuerden, esto no es un arreglo, es una colección HTML, parecida a un arreglo, pero no es un arreglo. Y me está diciendo que tiene 16 elementos, ¿sí? Otra manera de capturar los elementos es a través de un método que se llama getElements by class name, o sea, por nombre de clase, ¿sí?
Entonces, acuérdense que tenemos unas figuras que tienen la clase card, ¿sí? Guardo y miren que de nueva cuenta, claro, perdón. Como explícitamente aquí está diciendo que vas a buscar por nombre de clase, no necesitas ponerle el punto, ¿no? Sino simplemente el nombre de la clase. Y si guardamos, miren, aquí me está diciendo, mira, es una colección de 5 elementos porque encontré 5 figuras con la clase card, ¿sí? También teníamos un método que nos permite acceder a través de la etiqueta del atributo name. Recuerden que sobre todo en los elementos de formulario es importante ponerle el atributo name porque cuando tú procesas un formulario y envías la información al lado del servidor, gracias a ese atributo name es como el lenguaje del lado del servidor lo detecta como una variable de tipo post o de tipo get dependiendo el envío de formulario que hayas hecho, ¿no? Recuerden que en el HTML tenemos un input con el atributo name y el valor nombre. Entonces vean que si yo aquí le pongo nombre, pues vean que esto me va a devolver pues justamente una colección. Miren, en este caso no una colección HTML, sino un node list, que es otro tipo de objeto parecido al arreglo, pero que tiene que ver con el DOM. Y miren, me está diciendo, bueno, detecté un elemento que tiene en el atributo name la propiedad name, ¿no? Y vean que si nosotros destripamos aquí cada uno de estos elementos HTML, miren, aquí está toda la lista de propiedades y métodos que tiene, pues, y miren, todo lo que empieza con on son los eventos, que ya posteriormente veremos esta parte de los eventos, y ahí vamos a adentrarnos sobre todo a esto, que es como lo que se conoce como el event.target o el objeto que originó el evento, ¿sí? Pero entonces vean que ahí ya me está devolviendo elementos de HTML, ya sea por nombre de etiqueta, por nombre de clase o por nombre en el atributo name. Y tenemos finalmente el getElement en singular by ID. ¿Y por qué en singular? Pues porque recuerden que los identificadores son selectores que son únicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un ID menú. De igual manera, no es necesario ponerle el gatito porque pues el método explícitamente te está diciendo que vas a buscar un ID, entonces no tienes que ponerle el gatito, solo el nombre del identificador. Y mira cómo aquí me está devolviendo el código HTML de dicho elemento, ¿no? Del nav menú, ¿sí? Ok, estos tres, getElement by tag name, getElement by class name y getElements by name, han sido reemplazados por dos métodos que han sido muy populares, ¿sí? Y el primero de ellos se llama querySelector, que si lo traducimos al español es consulta de selector, ¿no? Y lo que hace es, querySelector, como su nombre lo dice, recibe como parámetro un selector válido de CSS, o sea, un ID, una clase, una etiqueta HTML que esté dentro de cierta clase o de cierto ID, cualquier selector válido que no sean pseudoclases o pseudoelementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, incluso IDs, miren que aquí, obviamente, aquí sí hay que especificar el punto o el gatito, porque pues justamente aquí explícitamente no sabe si va a recibir un ID o un name. querySelector hace referencia a que va a recibir un selector válido de CSS. Entonces, si yo sé que menú es un ID, aquí yo le pongo el gatito, ¿no? Y miren que me volvió a imprimir por segunda vez el código HTML del menú, porque la línea 48 representa el getElement by ID y la línea 49 representa el querySelector. Ahora, ustedes podrán decir, entonces tampoco ya tiene sentido getElement by ID. Ojo, no, porque ya a nivel de rendimiento, el método querySelector es más lento que el método getElement by ID, justamente porque internamente tiene que hacer esta validación primero de detectar pues qué tipo de selector le acabas de ingresar, ¿no? Entonces, digamos que analiza, como lo hacíamos como cuando validábamos expresiones regulares, dentro de su código, analiza el texto que tú le estás mandando para saber si es un ID, si es una clase, si es una etiqueta HTML. Entonces, por eso es que getElement by ID se sigue usando, porque el método es más rápido que buscar un ID por querySelector. Pero fíjate, querySelector no solo me sirve para saber IDs. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí, búscame todos los enlaces que tenga mi página. Y entonces vean cómo, ahí está, miren,
Pero ojo, muy importante, query selector solamente te va a traer el primer selector del tipo que le hayas especificado, que haya encontrado en el documento HTML. Entonces miren que aquí pues el primer enlace que encontró fue este, el de sección 1, y ahí se detuvo. Si yo quisiera traerme todos los selectores de ese tipo, entonces tenemos query selector all, que como su nombre lo dice, es tráete todos los selectores de este tipo. Y esto viene a reemplazar pues justamente este get elements by tag name, get elements by class name y get elements by name. Estos los pueden seguir utilizando, pero la verdad es que ya en la práctica los desarrolladores estamos utilizando get element by ID, query selector y query selector all. Entonces vean que el query selector all me va a traer todos los enlaces que encuentre, que en este caso son 6, los 5 del menú y este que dice DOM, ¿sí? Ahí están los 6 elementos. Y de nueva cuenta, es una node list, no un arreglo, ¿sí? Esta es también una diferencia. Query selector y query selector all devuelven node list, get elements by class name, by name, etc. Bueno, by class name y by tag name devuelven una colección de HTML. Entonces digamos que están devolviendo diferente tipo de dato. Ahora, ya vieron que junto con los arreglos comparten pues esta propiedad .length, ¿no? Entonces ve que ahí me va a devolver 6 porque tengo 6 enlaces en el documento. También comparten, no todos los métodos, pero sí algunos de ellos. Por ejemplo, miren que yo podría ejecutar un método for each. Un for each. Y decirle que por cada elemento... pero ojo, acá para ejecutar el for each ya no necesito la consola de momento, sino lo ejecuto directamente aquí. Document query selector all. Tráeme todos los enlaces que por cada enlace imprime pues el código HTML de ese enlace en la consola, ¿sí? Y entonces vean cómo pues esto funciona. Miren, ahí está imprimiendo sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5 y el link DOM, ¿sí? Ahora, ¿qué otros tipos de selectores tenemos? Pues las clases, ¿no? Entonces miren, recuerden que por ahí tenemos... tenemos unas figuras que tienen la clase card. Entonces, miren, si yo ejecuto query selector.card, pues solamente me va a traer la primera tarjeta. Miren, aquí está. Esta, la de tech. Si yo quiero que me traiga todas, pues entonces es query selector all card. Y entonces vean que ya me trae una list node, un node list con las 5 tarjetitas que pinté aquí dinámicamente, ¿sí? Por ejemplo, también, digamos, como esto es un conjunto de elementos, o sea, como si fuera un arreglo, pues si yo quiero acceder a algún elemento en particular, pues puedo seguir utilizando la notación de los corchetes como en los arreglos. Por ejemplo, si yo quisiera la tercera tarjeta, pues ya sabemos que todos estos conjuntos de elementos tienen posiciones. El primer elemento se pone en la posición 0, entonces la tercera tarjeta sería la posición 2. Y entonces vean cómo me va a imprimir, me tendría que imprimir el código de 1, 2 de la tarjeta people. Vamos a ver. Miren, ahí está, la tarjeta people, ¿sí? Pero también acepta, por ejemplo, selectores descendientes. Por ejemplo, miren, vamos a decirle que me traiga... yo sé que dentro de menú hay LIs, entonces que me traiga solamente las LIs que están dentro de menú. Acuérdense que acá arriba me imprimió 16 LIs, porque el menú tiene 5, pero arriba tenía una lista de web APIs y eran 11 elementos. Entonces vean que ya solamente me va a traer las listas que se encuentren dentro del ID menú. Y miren, ahí está, son 5, ¿no? Que corresponden a estos 5 list items del menú de navegación, ¿sí? Y de igual manera, por ejemplo, este también lo puedo ejecutar con su respectivo query selector. O sea, este query selector all me trae todos, pero si yo nada más quisiera la primera, pues de nueva cuenta, ¿no? Solo query selector. Y miren que ahí está, me trae solo la primera. Entonces, estos métodos... prácticamente a partir de esta clase los vamos a estar utilizando, ¿sí? Estos 3, ¿se pueden olvidar de ellos? ¿No?
get elements by tag name, by class name y by name, porque ya no se utilizan. Pero para IDs vamos a utilizar get element by ID. Para traerte el primer selector válido, y ya sabes, de cualquier tipo de selector válido para CSS, vamos a utilizar query selector. Y para traerte todos, vamos a utilizar query selector all, ¿sí? Y bueno, pues con esto estaríamos viendo la parte de cómo manejar los selectores en JavaScript, ¿sí? Por favor, si este contenido crees que te está aportando valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la siguiente clase. Sean felices. Hasta siempre. Bye.